agrupan en categorías. En tanto tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que les decía en la praxis. Teníamos 5 entrevistados. Dentro de los 5 entrevistados, en esta matriz de análisis empezamos a unir ideas similares. ¿Qué sujetos nos hablaban desde experiencias muy similares, aunque con otras palabras? Relacionar con la teoría. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿verdad? No se hizo con un institucionalismo histórico, sino se hizo con una teórica de la India que se llama Spivak. Ese fue nuestro marco teórico. Y no me recuerdo ahorita ya, fue hace muchos años. Era otra teórica más. Luego se hace la triangulación para comparar testimonios de distintos perfiles y contrastar esto con la literatura o el marco teórico que estamos proponiendo. ¿Cómo garantizar esta validez y credibilidad? Que al final esto es un problema de la epistemología de las ciencias sociales, ¿verdad? ¿Cómo hacemos y garantizamos que el estudio tiene cierta validez? Bueno, a través de la triangulación de fuentes. Dice el señor Alex que está intentando ingresar. De un momento. No aparece su solicitud, señor. Listo, perdón. Bueno, ¿cómo garantizamos esta validez y credibilidad? Decíamos con esta triangulación de fuentes, ¿verdad? Entrevistar a varios perfiles y comparar respuestas. Luego viene un término que también es como de corte aparentemente cuantitativo, pero sucede también en lo cualitativo, que es la saturación. La saturación. En este caso, ¿qué tipo de saturación vamos a obtener? Una saturación teórica. Cuando ya no aparecen más datos nuevos, es que nos damos cuenta que llegamos a este punto, ¿verdad? Cuando los entrevistados y a través de transcribirlas empezamos a ver que tienen muchas similitudes y como que se repitieran los patrones, sabemos que llegamos a este tipo de saturación. El registro completo es siempre hay que conservar audios y transcripciones y notas. Hay que tener una claridad metodológica, en tanto debemos documentar cómo se eligieron los informantes y cómo se analizó la información. Los pasos entonces sería nuestra pregunta de investigación o planteamiento de problema, ¿verdad? Posteriormente elegimos el enfoque, si ya es cuantitativo o cualitativo. En este caso va a ser cualitativo en el ejemplo, ¿verdad? Y por la técnica que les estoy enseñando. Escogeríamos entonces técnica de entrevista a profundidad. Haríamos nuestro diseño de muestra intencional. Posteriormente, un guión de entrevista. Este guión de entrevista lo tengo marcado así junto con el 7, porque por lo general, perdón, este guión de entrevista tiene que ser enviado a los sujetos que vamos a entrevistar previamente, a modo que no sea algo espontáneo, ¿verdad? Sino que las personas y sujetos que van a ser parte de la unidad de análisis de estudio sepan desde dónde estamos hablando y qué es lo que nos interesa recoger de la experiencia de ellos. También parte de hacer el guión de entrevista es que tenemos que tomar en cuenta los objetivos que tenemos, a modo de que las preguntas que vayamos a generar y posteriormente preguntar, valga la redundancia, cumplan con todos los objetivos que planteamos. La recolección se realiza con la grabación más notas. Posteriormente entraríamos a una transcripción y codificación y se haría un análisis vinculado a la teoría con conclusiones y propuestas. Los componentes del guión suelen incluir, ¿verdad?, datos de identificación, preguntas de apertura, bloques temáticos asociados siempre al objetivo de investigación, preguntas de cierre y notas metodológicas.
Esto es más cuando, por ejemplo, se tocan temas muy sensibles o lo que les decía, si de pronto los silencios llegasen a tener un significado o fuesen y se hiciesen en ciertos momentos de la entrevista, también tendríamos que transcribirlo y darle un sentido mentado a todo esto. Especialmente cuando les digo, ¿verdad? Son temas sensibles, a veces los silencios terminan hablando mucho. Podríamos incluso ver si nuestros entrevistados fueran 5 y los 5 en algún momento de alguna pregunta muy puntual hiciesen un silencio, ahí habría como un punto de saturación y tendríamos que interpretar por qué en los 5 entrevistados sucedió justamente la misma pregunta eso. Ahí es como entrar dentro de las subjetividades, siempre amparados de un marco teórico, ¿verdad? Criterios para construirlo en su investigación. Primero, partir de los objetivos de investigación. Como les dije, cada pregunta debe responder a un objetivo o categoría de análisis. Debemos evitar preguntas ambiguas o dobles que confundan al entrevistado. También se sugiere formular las preguntas en tono abierto a fin de que podamos recoger la experiencia de nuestra unidad de análisis, que es el sujeto que nos interesa. Se ordena de lo general a lo más específico, esto a modo de que el entrevistado se sienta cómodo y que también tenga una secuencia lógica, ¿verdad? Debemos incluir preguntas de sondeo para profundizar también si nuestro estudio lo amerita. ¿Cuáles son las características metodológicas del guión? Primero es que debe de tener una coherencia teórico-metodológica. Les insisto siempre en esto, se derivan las preguntas de los objetivos y categorías de análisis previstas en nuestro planteamiento del problema. Tienen que tener cierta flexibilidad porque a veces, dependiendo de cómo vaya la entrevista, podrían añadirse preguntas o podríamos ver que se van a reordenar las mismas según el flujo de lo que vayamos viendo, ¿verdad? La apertura es favorecer respuestas amplias y detalladas, evitando opciones cerradas, una secuencialidad lógica, como les decía, de lo general a lo específico, y neutralidad por parte de nosotros en la medida de lo posible, aunque sabemos que en las ciencias sociales pues no hay tal neutralidad como aparentan las ciencias naturales, ¿verdad? Pero evitar juicios de valor o preguntas que induzcan a respuestas. Esto último justamente porque estamos hablando también epistemológicamente de cómo una investigación tendría que tener cierta validez bajo los supuestos de la ciencia, ¿verdad? ¿Qué es la codificación entonces en la investigación cualitativa? La codificación, como decíamos, es un proceso que vamos a tener que llevar a la hora de, después de hacer la transcripción, tendríamos que tener una matriz en donde ya empecemos a codificar la misma. Y es aquí donde les vengo a decir que es este concepto, ¿verdad? Este es el proceso de asignar etiquetas o códigos a fragmentos de texto para identificar patrones, temas o conceptos relevantes. Es importante recordar que un código no es un resumen de todo el texto, sino una palabra o frase breve que captura la esencia de lo que se está diciendo. Los tipos de codificación que hay en la investigación cualitativa son 3: la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. Dentro de la codificación abierta se da una primera lectura del material y en esa misma vamos a identificar ideas claves sin imponer categorías previas. Posteriormente se van a generar códigos en bruto directamente de las palabras de los entrevistados. El ejemplo que les ponía sería, ¿verdad? Lo de los centros regionales no tienen voto. Aquí el código sería exclusión de centros regionales. La codificación axial es agrupar códigos similares en categorías que tengan relación entre sí. Ejemplo, exclusión, no hay voz para las escuelas, poca diversidad de representantes. Acá lo que nos están hablando al final estos es de una categoría en falta de representatividad. Posteriormente vemos la codificación selectiva. Esta es elegir las categorías centrales que responden directamente a los objetivos de investigación y que se vinculan con la teoría.
Ejemplo, ¿verdad? Otra vez, categoría central sería déficit democrático en la estructura organizativa. ¿Cómo vamos a hacer este análisis vinculando a la teoría? Vamos a mapear las categorías encontradas dentro de las categorías teóricas y, por ejemplo, utilicemos a Buckler con el racismo guatemalteco, en donde él logra ver, ¿verdad?, que se niega siempre la identidad indígena. Y habla del mestizaje como una ideología dominante. En este sentido, en el caso hipotético aplicado que estábamos haciendo, sería una categoría encontrada, una desvalorización de la lengua materna. En la teoría vinculada sería negación de los elementos identitarios. La interpretación entonces de esto sería la restricción del idioma quiché en el campus central refleja la imposición del español como norma única y la subordinación cultural. Usar la teoría como un lente interpretativa no se trata de repetir lo que dijo el entrevistado, sino interpretarlo a la luz de la teoría que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro marco teórico. Se debe hacer una interpretación teórica y posteriormente identificar convergencias y divergencias. ¿Qué son convergencias? Son estos hallazgos que vamos a encontrar dentro de las narrativas de nuestros entrevistados. Mientras que las divergencias podrían ser que los entrevistados, lejos de sentir quizá lo que nosotros queríamos ahondar, podrían manifestarnos otro tipo de enfoques, ¿verdad? Este es un ejemplo, pero lo que más quiero es que vean el ejemplo de la matriz. El ejemplo de la matriz para codificar sería algo así. Colocaríamos el fragmento de la entrevista. Tendríamos ya asignado nuestro código abierto, el código axial, el vínculo teórico que vamos a ver y nuestra interpretación. La manera de hacerlo entonces es asignar los códigos, agrupar en categorías, relacionar con la teoría. Esto obliga a practicar la lectura analítica y a no quedarse solo en la mera transcripción de lo que recogimos. Aquí les mostraba yo, por ejemplo, es lo que habíamos hecho con la licenciada Rangex. En su momento estaba interesada ella en estudiar acerca de los estudiantes indígenas de la Universidad de San Carlos en el campus central y en el centro, en el CUNOC. La misma fue a Edgar Esquit. Se pone la hora, el día, la hora, cómo fue la misma. Como éramos 3 personas, hay colores. La transcripción tiene que ser textual a como es. Posteriormente, después de hacer todo esto de la transcripción, procederíamos a hacer un vaciado dentro de una matriz. La matriz, si no la tengo yo, la teníamos en otra nube, pero pues eso sería como un ejemplo, ¿verdad? Para decirles. No sé si tenemos algún tipo de duda o algo. Esto funcionaba mucho estábamos hablando con Amparo el viernes, que justamente ella se quedó para dialogar y avanzar un poquito más. Y otro estudiante, creo que fue Daniel, sí, ¿verdad? Pues nos quedamos avanzando y en ese sentido les traía también esto para que les dije, ¿verdad? La tarea ya está próxima a entregarse, que sería el estado del arte. Espero yo que esto les haya ayudado para que visualicen un poco más y ya tengan claridad acerca de las categorías que van a utilizar para posteriormente que ya me definan si el enfoque que tienen es cualitativo o cuantitativo y cuál va a ser su instrumento. Si tuvieran alguna duda o algo o tienen algo que decirme, pues me intervienen, y si no, me gustaría quedarme con Senia para empezar a avanzar y ver qué ha hecho ella.
E igual, si cuando termine con Senia todavía no son las 7 y alguien quiere hablar, sí, Santiago. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. El viernes usted estaba demostrando unas matrices. En esas tenemos que basarnos para lo del estado del arte, si no entendí mal. Que nos mostró varias, eran 2 o 3. La matriz del estado del arte sí se la subí. Fíjese que yo la estoy buscando ahorita y no está la matriz del estado del arte. Si es el Excel, yo sí lo pude descargar, licenciado.